Ecuador le propone al mundo, país pobre, pero responsable, solidario, dejar las mayores reservas de petróleo verificadas que tiene el país bajo tierra. Eso significa renunciar a $6.000 millones, valor presente neto de ese petróleo. Pero ya basta de pedirnos el sacrificio solo a nosotros. Es muy fácil decir, no talen, no exploren, no extraigan, cuando Europa, Estados Unidos ya hicieron todo aquello y gozan de niveles de vida extraordinarios. Nosotros necesitamos de recursos para salir de la pobreza. Buen puño na, buen puño na. Serengeti de Kimo, ¿qué? ¡Yu! Muchos piensan que el bosque tropical Yasuní es el lugar más biodiverso de la Tierra. En una hectárea se pueden encontrar más especies de árboles nativos que en toda Norteamérica. Yasuní es el parque nacional más grande del Ecuador y parte de la cuenca amazónica. Yasuní es el hogar de algunos pueblos indígenas. Los Guarani son uno de ellos. También hay 2 clanes nómadas que viven en aislamiento en lo profundo del bosque. La Amazonía ecuatoriana también es rica en petróleo. 20% de las reservas de petróleo del Ecuador están en una zona que se llama Bloque ITT, en Yasuní. En los 80s se dividió al Ecuador en bloques, para que cada bloque sea concesionado para explotación petrolera. Como resultado, hay explotación petrolera en el Yasuní, pero hasta ahora el bloque ITT permanece intacto. Hay que proteger el bloque ITT, bueno, porque es parte del Yasuní y en este caso es especial ya que al encontrarse hacia el este, es la región más oriental del Yasuní, todavía está lejos de los males de la civilización, como son la colonización, el crecimiento poblacional desordenado, el crecimiento de la frontera petrolera, ¿sí? Todo esto acarrea problemas para el equilibrio natural. En Ecuador, las principales carreteras de la Amazonía se construyeron con fines petroleros. No hay carretera hacia el ITT. Los datos científicos advierten que la expansión petrolera se debería parar en el Yasuní. Es uno de los últimos bosques alrededor del mundo que todavía están relativamente intactos. Yasuní es uno de los últimos refugios de varias poblaciones de especies en peligro de extinción. Protege una de las más diversas comunidades de plantas en el mundo y aún falta mucho por investigar y descubrir. Organizaciones ambientalistas como Acción Ecológica, junto con grupos de indígenas y científicos, se oponen a la explotación petrolera del Yasuní, especialmente en el inmaculado bloque ITT. El ITT ya empezaba a convertirse en una especie de el gran proyecto, el proyecto emblemático, las reservas más importantes, el futuro del país. Digamos, casi como una idea de que era inevitable explotarlo. Los ecologistas encontraron un nuevo aliado en Rafael Correa, candidato presidencial del 2006, un profesor universitario de izquierda con un PhD en economía y sin lazos a partidos políticos tradicionales. El plan de gobierno que presentaba Correa tenía muchas cosas que estaban siendo recogidas de aquellas que habían nacido en los movimientos sociales. De hecho, en el plan de gobierno se hablaba de la moratoria petrolera. Entonces era más que una esperanza, había un documento y un compromiso.
Correa ganó la elección, venciendo al hombre más rico del Ecuador, un exportador de banano. No negociaré con nadie la dignidad de la patria. La patria ya no está en venta. Cuando Correa asumió el poder, se enfrentó a grandes retos. Más del 50% de los ecuatorianos vivían en pobreza. Grupos de ecologistas tenían muchas expectativas en su gobierno, pero la ganancia petrolera es 1/3 del presupuesto del Estado. Explotar el bloque ITT significaría grandes ganancias para el país. Estas aguas también sirven para el consumo de la gente, ¿ya? Entonces, toda esta zona, debido a esta fuente de contaminación, toda esta zona se encuentra completamente contaminada. Entonces, los dueños de las... Ecuador ha tenido muchos problemas por la explotación petrolera. El caso más documentado es el caso del Lago Agrio, donde los residentes enjuiciaron a Chevron Texaco por 27.000 millones por daños sociales y ambientales. Expertos petroleros sostienen que hoy en día la tecnología y el control ambiental es mucho mejor. The fact of the matter is that technology, offshore technology, applied to this beautiful sea of forest, rainforest, it worked. Es verdad que el mundo tiene una mejor tecnología que antes, pero esa mejor tecnología es para sacar crudos más pesados, para sacar crudos de mayor profundidad, no para control ambiental. Y creo que uno de los ejemplos que tenemos ahora, así en términos inmediatos, que revela cómo es así lo que digo, es el caso de BP en el Golfo. Entonces a las empresas hay que confrontarles sobre lo real, no sobre las intenciones, porque uno puede decir que sus operaciones van a ser limpias y el momento real es que no son limpias, es que la empresa decide abaratar los costos al máximo porque es un negocio. Los rainforests o los bosques tropicales contienen la mayor cantidad de recursos genéticos en el mundo. Esa cantidad de información genética que está guardada ahí y que puede ser utilizada en el futuro, ¿no? Para nuestro propio bien, medicina, agricultura, alimentos, industria. Otra gran preocupación es el cambio climático. En los bosques tropicales, en los tejidos de las plantas y en las raíces también, en los suelos, se almacena el carbono de la atmósfera. Cada hectárea de bosque tropical concentra alrededor de 200 toneladas de carbono, pero cada año perdemos un área de bosque tropical de más del doble de tamaño del estado de Florida. A menos de 6 meses de tomar posesión, Correa presentó una idea revolucionaria en las Naciones Unidas. El Ecuador ha traído una propuesta concreta e innovadora para contribuir a la reducción de emisiones de CO2 y a la conservación de la biodiversidad con nuestro proyecto Yasuní ITT. Este sería, insisto, un extraordinario ejemplo de acción colectiva mundial que permita no solo reducir el calentamiento global para beneficio de todo el planeta, sino también inaugurar una nueva lógica económica para el siglo XXI. La iniciativa Yasuní ITT propone que si la comunidad internacional compensa al Ecuador, el país dejaría bajo tierra 850 millones de barriles de petróleo, evitando la emisión de 407 millones de toneladas de carbono que serían producidas si se consume ese petróleo. Un grupo de expertos desarrollaron la propuesta para que encaje en los marcos legales de los esfuerzos internacionales que luchan contra el cambio climático. Ustedes nos darían una compensación por el petróleo que no extraemos y en consecuencia la contaminación que evitamos. Nosotros damos lo que se llama CGY, certificados de garantía del Yasuní, que van a ser unos instrumentos financieros que podrán ser redimidos, ejecutables en el momento en que nosotros empecemos a explotar el petróleo del Yasuní. Es decir, es una garantía. Si esos certificados de garantía del Yasuní puedan servir como los bonos de carbono están sirviendo en el mercado de carbono, ¿verdad? Si se explotan las reservas de petróleo del ITT, el Ecuador ganaría alrededor de $720 millones por año, por 10 años.
La iniciativa propone que el Ecuador renuncie a 7.200 millones a cambio de que la comunidad internacional compense al país con al menos la mitad de las ganancias perdidas. Si la comunidad internacional responde, Ecuador dejará el petróleo bajo tierra para siempre. Gobiernos, instituciones internacionales, asociaciones civiles, compañías e individuos pueden contribuir. El dinero recibido será usado para reforestación y energía alternativa, posicionando al país en una era post-petrolera. La gente de distintas posiciones ha hablado en favor del Yasuní. O sea, es como un espacio en donde nos pudimos poner de acuerdo. Y hay pocos espacios en los que todos nos podemos poner de acuerdo. Organizaciones de la comunidad han trabajado generando apoyo para la propuesta. Este proyecto es muy importante, no solo para los ecuatorianos, sino para el mundo entero. En el 2008, los ecuatorianos escribieron una nueva constitución que le dio a la naturaleza sus propios derechos. Las nuevas leyes apoyan dejar al ITT libre de explotación petrolera. ¡Viva la nueva Constitución! Y creo que en la medida en que la iniciativa es conocida afuera, cada nueva persona que conoce yo casi que puedo dar fe de ello, es una nueva persona que se compromete. Ecuador needs to be recognized for creating the first step in a new civilizational order. First, by recognizing the rights of nature in its constitution, and secondly, by saying that in Yasuni it will leave the oil underground. Yasuni is important because it will make real a different model and a different way for us to fight climate change and fight inequality at the same time. Bueno, yo diría que la propuesta Yasuní ITT entró al mundo internacional en momentos en donde la desesperanza en relación a la crisis climática era grandísima. Habían ya varias cumbres y no se llegaba a nada. Cuando se lanza la iniciativa Yasuní, la gente lo recibe con muchísima ilusión. Oficiales del gobierno viajan alrededor del mundo a congresos y reuniones de alto nivel para promocionar la iniciativa. Debajo de Yasuní, en el subsuelo de Yasuní, hay petróleo. Como ustedes se dieron cuenta, estuvimos con el vicepresidente, con varios actores importantísimos y sectores de las ONGs ambientales en Galápagos, y el compromiso es verdadero. Entonces, nosotros vemos una posibilidad muy importante. Así que no hay que estar pensando solamente, ¿por qué no llega el recurso mañana? Esto va a darse y se va a dar. Para el 2009 se reportó que Alemania se comprometía a dar $50 millones por año por 13 años. Bélgica, España, Suecia y Francia también mostraron interés en la iniciativa. Apoyar la iniciativa es proteger este bosque tropical y también proteger a los grupos indígenas que viven en él. Los guaraní vivían en aislamiento, pero en 1958, misioneros evangélicos de un grupo llamado Instituto Lingüístico de Verano lograron tener contacto pacífico con ellos. Mientras Texaco expandía sus operaciones y avanzaba a territorio guaraní, guerreros guaraní lanzaban flechas en contra de los invasores. A principios de los años 70, el gobierno, junto con Texaco, facilitaron transporte aéreo a los misioneros para reubicar a las familias guaraní al sudeste de lo que eran sus tierras ancestrales. Con los guaraní fuera del territorio, Texaco prosiguió sus operaciones. Al pasar de los años, algunos guaraní se quedaron en el lugar donde les reubicaron y otros volvieron a su tierra. Los guaraní tienen una historia que es bastante triste. Es una historia de abandono muy fuerte por parte del Estado, de traerlos hacia la occidentalización y dejarlos a mitad de camino abandonados. Mira, esas son hojas que corto para hacer canastas propio de mi cultura, de mi Amazonía. Me enseñó mi familia, mi mamá y mi papá. Y enseñaron a mis abuelos también.
Bolívar Guane en Omega es un guía que vive en Guillero, una de las comunidades guaraní en Yasuní. Listo, una canasta. Guillero está en uno de los bloques vecinos del ITT. Este bloque ha sido concesionado a varias compañías petroleras, actualmente Repsol. Para mantener sus tradiciones vivas, la comunidad de Guillero construyó una réplica de la casa guaraní tradicional. Le dicen la casa cultural. Mira cómo se pinta ellos. Ellos ya saben algo, pero ya saben cómo es la vida guaraní. Los guaraní, en ese sentido, siempre han buscado su desarrollo económico por donde más fácil les ha resultado. Y eso termina siendo casi siempre a través de las empresas petroleras. Las empresas petroleras también se han valido de eso para poder dominarlos, ¿no? Entonces, la práctica más común de las empresas petroleras es esta por la cual le dan bienes, muchas veces bienes que no son ni siquiera necesarios. Repsol les dio una cancha de básquetbol y construyó una escuela. Si quieren ir al doctor, van al doctor de Repsol. Para Bolívar, esto no es suficiente. Mira usted ese tanque que tenemos, ese tanque de lluvia, y vuelta aquí estamos en problemas nosotros. Mira, agua, la única es de lluvia. Guillero tampoco tiene un sistema de alcantarillado, aunque el lucrativo negocio de extracción petrolera ha operado en sus tierras por alrededor de 20 años. Mucho grame. Entonces ya es totalmente contaminado ese río. Y nosotros no queremos que contamine a sí mismo. Y queremos que respeten porque es parque. Él debe respetar que es parque. Voy a llamar a la lagarto que está dormido por ahí. Bolívar dice lo que piensa, pero hay otros indígenas que no pueden hacerlo. La Amazonía ecuatoriana es hogar de al menos 2 grupos indígenas que todavía viven en aislamiento. Aquí en el Ecuador hay un par de pueblos conocidos, ¿no? Los Tagaeri y los Taromenane. Estos grupos tienen una cultura similar y las mismas raíces ancestrales de los guaraní que conocemos hoy, pero no han tenido contacto pacífico con nuestra civilización. Sin ellos no quieren saber nada de civilización, nada. Quieto ellos quieren estar, cuidar territorio. Ellos viven como los guaraní lo hacían antes de que nuestra sociedad haga contacto con ellos. Entonces yo no he visto solamente pisada, sí he visto de aquí sur. Hace 2 años he visto pisada, andaba así caminando. Pero personalmente gente no conozco. Se han encontrado casas abandonadas, se han encontrado casas habitadas. Yo he podido ver una casa habitada con sus habitantes ahí desde el aire, ¿no? Ellos dependen enteramente de la selva para su supervivencia. El ITT sería un paso gigantesco en la destrucción de estos pueblos. Sí, o sea, vale la pena tomar los riesgos tomando en cuenta que existen personas extremadamente vulnerables en esa zona. La iniciativa para conservar el Yasuní fue el Plan A de Correa, pero si los fondos no llegan, hay un Plan B para empezar extracción petrolera en el ITT. El Ecuador es un país en desarrollo que depende de sus recursos naturales para sobrevivir, y el petróleo del ITT le dejaría miles de millones de ganancias al país. Con o sin compensación, el crudo del Yasuní no debería explotarse porque al país le conviene que no se explote y el país tiene responsabilidades sobre la gente, la naturaleza, el área protegida.
We are saying that we have a plan B because it's a matter of responsibility. If we don't receive the financial co-responsibility, the commitment of other countries to help us take this strong decision, it's going to be very difficult. Se jugó las dos cartas al mismo tiempo, pero debo decir que el presidente siempre dijo que las iba a jugar así. En la una carta nombró comisiones y grupos para poder promocionar la idea del ITT, y en la otra fue avanzando en la infraestructura, digamos. Dentro del bloque 31 se está haciendo valer en el bloque 31 una licencia que se entregó con la constitución anterior. It makes sense for any company and for the government that once you lease the 31, then you are already opening a gate for ITT. This was the thought. Everyone knew about it. That is why you have Plan B. It would be a lie to people to say we are going to stop all the rest of the oil exploitation. Block 31, it's a block that has had a contract, an exploitation contract before this government and before we started to even think about the Yasuni ITT proposal. Los ecologistas piensan que hay un gran peligro de que el ITT sea explotado. Un paso concreto para recibir contribuciones y hacer que la iniciativa sea una realidad fue la creación de un fideicomiso administrado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. En enero del 2010 estaba previsto firmar el contrato del fideicomiso, pero Correa desaprobó los términos, diciendo que Ecuador no tenía suficiente representación en la mesa directiva. Vayan a mandar a su casa, cambien sus donaciones en centavitos y pónganse en la oreja, porque nosotros no vamos a recibir órdenes de nadie. Esa plata es del pueblo ecuatoriano. Yo di la orden de que no se firme ese fideicomiso en esas condiciones vergonzosas. Si es así, quédense con su plata y en junio empezamos a explotar el ITT. Aquí no vamos a claudicar en nuestra soberanía. He resuelto presentar mi renuncia a la presidencia de la comisión. Todos los miembros de la comisión que desarrollaron la iniciativa y los términos del fideicomiso renunciaron. No era necesario plantear que se acababa la iniciativa, que se desconfiaba en este caso de las instancias internacionales y que íbamos a proceder a la explotación. Muchos pensaron que el presidente estaba boicoteando la iniciativa. Pero Correa contrató una nueva comisión y continuó promocionando la propuesta. Después de meses de incertidumbre, la buena noticia para el país y para la humanidad es que esta mañana el presidente ha aprobado el fideicomiso, es decir, ya tenemos en mano un fideicomiso que nos va a permitir entrar en un proceso de negociación directa con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Los términos de este convenio le dieron al Ecuador más control sobre el fideicomiso. Un mes después, Alemania le dio la espalda a la iniciativa y no quiso colaborar con el fideicomiso, a pesar de que el apoyo alemán fue clave para el desarrollo de la propuesta. Asimismo, las contribuciones de países desarrollados fueron mucho menos de lo que se esperaba. El mensaje de Correa es claro: él no puede hacerlo solo. Estas son opciones de política que tienen costos y el costo es inmenso. Necesitamos la corresponsabilidad de los países desarrollados para financiar el ITT, porque esos recursos se los necesita para elevar el nivel de vida de nuestra gente. ¿Puede el mundo colaborar para conservar un lugar como este? La economía mundial depende de la estabilidad ambiental, no es un juego, ¿sí? Entonces depende de nosotros, de lo que hagamos, ¿no? como especie inteligente en el planeta. Uno tiene que empezar a caminar, el primer paso es el más difícil y el Yasuni es el primer paso.